Muy buenos días. ¿Cómo estamos en esta mañana? Les invito nuevamente en esta linda mañana de día sábado 9 de mayo del 2020. Les invito a la reflexión. Oremos. Amado Dios, muchas gracias por esta mañana, porque nos das la vida, nos permites amanecer con vida, nos permites estar aquí. Gracias por tu amor y fidelidad. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Te pido que tú nos guíes y nos guardes en este día y nos protejas del mal. Que tú nos acompañes, oh Dios. Que tú estés con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Voy a permitirme compartir con ustedes el capítulo 7 de San Mateo, los versículos 1 al 6 y luego tomamos el 12. Y dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga de tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No oís los santos los perros, ni echéis vuestras penas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Para permitir leer hasta el 12, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Este pasaje está dentro de el sermón que Dios dio, el llamado Sermón del Monte, que no solamente es el capítulo 5, va mucho más allá. Y lo que el Señor nos dice es tener cuidado de no juzgar. ¿Qué es juzgar? Juzgar, del que habla la Biblia, es hacer un juicio sobre alguien sin los argumentos necesarios. Es criticar a alguien, juzgarlo, hacerle un juicio o decretar una sentencia. Empezando porque decretar sentencias no nos corresponde a los seres humanos. Pero ¿por qué viene el juzgar? Uno juzga siempre a otro cuando uno no se mira a sí mismo. Por eso el versículo 3 nos despeja la razón de por qué se juzga. Dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Los seres humanos siempre solemos ver los errores en la vida de los demás, pero no nos damos cuenta en nuestros propios errores. Nos cuesta mirarnos a nosotros mismos. Alguien dijo que cuando uno señala con un dedo a los demás, 3 dedos lo señalan a uno. Y cuando uno empieza a señalar los errores de los demás, tiene un problema. Se cree perfecto y sin errores. Y el Señor lo hace de manera metafórica. Dice: ¿por qué no miras primero la viga que hay en tu ojo? Él compara el error del hermano con una pajita y el error de uno con una viga. O sea que lo que el Señor está diciendo es más grave tu error que el error de tu hermano. Y tu error es que ni siquiera te ves a ti mismo, sino ves siempre el error de tu hermano. Es más fácil señalar los pecados de otros. Martín Lutero decía: cuídate de medir tu santidad por los pecados de los demás. Y eso lo trata como hipócrita. Dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Nosotros, antes de emitir un juicio a los demás, debemos de mirarnos a nosotros mismos. ¿Quién soy? ¿Soy acaso perfecto? ¿Dios me ha dado el derecho de juzgar? Ahora, no confundamos juzgar con dar un consejo, porque hay personas que juzgan, que entienden juzgar cuando se les da un consejo, cuando se les dice que corrijan algo, entonces dicen que los juzgan. No está hablando de eso. El juicio
tiene que ver con otra cosa. Dar un consejo es otra cosa y juzgar es una cosa muy diferente. Juzgar es decirle, usted hizo esto por esto, esto, esto y esto. Eso es juzgar. Pero cuando a uno le dan un consejo, que entre otras cosas la Biblia lo habla, de que le tienen que hacer ver a uno los errores. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y lo llamas y hablas con él. Eso no es juzgar. Juzgar es cuando uno decreta un juicio y da las razones equivocadas. O sea, por decir algo, usted se cayó en la moto, un ejemplo. La persona iba y se le resbaló la moto y se cayó. Entonces uno le dice, usted se cayó porque iba a altas velocidades. Por eso. Eso ya es un juicio, eso es juzgar y no fue por esa razón. Otra cosa es dar un consejo. No hay que confundir juzgar con dar un consejo. La Biblia sí nos pide que nos exhortemos los unos a los otros. Lo que nos pide es que juzgamos. Juzgar es dar una sentencia o sacar una definición o una conclusión sin saber los motivos. Por ejemplo, sale el esposo de la casa o la esposa y ella suele llegar a las 7 de la noche a la casa, pero llegó un día en que a las 7 no llegó, llegó a las 8, llegó a las 9. O el uno o el otro empieza a decir, eso fue porque se fue a tomar, eso fue porque se fue a no sé a qué, a parranda, no sé a qué. Y llega ella a las 9 o él, y resulta que fue porque en el transporte tuvo problemas, fue porque tuvo dificultades, pero ya el otro había emitido un juicio, le había dicho fue por esto, esto y esto. Eso es juzgar, y en eso caemos todos los seres humanos con mucha facilidad. Eso es lo que Dios nos pide que no hagamos. Ahora, viene primero que para corregir al otro tiene que mirarse sus errores. Entonces, el texto tiene 3 aspectos. No juzgar para que no seamos juzgados, porque eso nos lo devuelve la vida. Todo lo que uno hace con los demás, y vamos a ver el último versículo que leímos, nos lo devuelve la vida. Segundo, si yo le voy a corregir un error al hermano, me tengo que cuidar de que yo no esté en peores errores, porque si no, no tengo autoridad de decirle nada. Y eso es hipócrita. Y Dios me dice, primero limpia tu ojo, saca tu viga para que veas la paja en el ojo de tu hermano. Entonces, no confundamos juzgar con dar un consejo. La Biblia sí nos dice que nos demos consejos unos a otros, que nos exhortemos unos a otros. Pero exhortarse no es hacer juicio. Exhortarse es prevenir a la persona, es decir, la persona, cuidado que estás en un error y te puede traer dificultades, te puede traer consecuencias. Eso es dar un consejo. Juzgar es emitir un juicio sin los elementos necesarios a favor, en contra de la persona. Y aquí dice, no oíd los santos los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sean que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El Señor Jesucristo nos enseña que hay personas que no reciben un consejo, que no aceptan nada. Que darles un consejo, dice Proverbios, al necio se le da un consejo y uno se gana es un problema. En Proverbios dice que al necio decirle algo es perder el tiempo, es amargarse uno la vida porque no lo va a aceptar. También lo dice el Señor Jesús de otra manera, no deis lo santo a los perros. Y luego Él dice que pidamos y busquemos, que Él nos va a abrir, porque el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y Él nos dice que si los seres humanos somos malos, le damos a los hijos cosas buenas, cuanto más Él quiere decir que todo lo que Él nos da, todo lo que Él nos aprueba en oración es bueno, y lo que Él no nos aprueba es porque no es bueno para nosotros. Aquí también entra esa regla. Cuando el Señor no nos aprueba en oración, o sea, no nos responde la oración como queremos, es porque no era bueno lo que pedimos, porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Y cuando ve que pedimos algo que no es, entonces no nos lo aprueba. Y por último viene el eje central del texto. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas. Siempre se ha dicho que cuando uno le hace el mal a una persona, se está haciendo el mal a sí mismo. Que cuando uno procede de mal, tiene un mal proceder, tiene una mala actitud o daña a una persona, en realidad se está haciendo es a sí mismo el mal, porque la vida tarde que temprano se lo devolverá. Esa es una regla imprescindible. Todo lo que tú haces con los demás, tarde que temprano la vida se lo devuelve. Cuando vayas a hacer a los demás el mal, cuando vaya a maltratar a los demás, cuando vaya a juzgar a los demás, cuando vaya a hacerle daño a los demás, cualquiera sea la forma,
lo primero que piensa es, me estoy haciendo daño yo mismo, porque esto que voy a hacer o que hago o estoy haciendo, la vida tarde que temprano me lo devolverá. Y a ese se lo devuelve peor. De manera que pensemos cuando vamos a hacer el mal, cuando vamos a agredir a alguien, cuando vamos a hacer daño, porque nos estamos ya sentenciando a nosotros mismos. Ya tenemos sentenciada que la vida no la devolverá, porque esa es la ley y los profetas, dice. Tengamos cuidado en juzgar a los demás, en hacerle daño a los demás, en abrir nuestra boca para maltratar. Recordemos que cuando uno abre la boca y maltrata, asesina a una persona. Eso es asesinato, eso es crimen delante de Dios y será juzgado como tal y condenado como tal. Por eso es que para nosotros evitar todo eso, el Señor nos dio la regla que debemos tener. Definitivamente para nosotros evitar caer en todo esto y hacer a los demás algo y echarnos las cargas a nosotros mismos, enterrarnos el puñal a nosotros mismos, hay que amar al prójimo. Definitivamente eso es lo que nos va a librar de caer en todo este tipo de cosas. Si uno no ama, vive haciendo todo este tipo de cosas, maltratando, juzgando, agrediendo a los demás, odiando a los demás. En cambio del odio hay que cuidar, hay que ayudar, hay que llevarse la carga unos a otros. Y hay una cosa que también el Señor nos enseñó. Cuando alguien te trate mal, no le devuelvas lo mismo. Devuélvele una bendición, una oración por esa persona. Dice, cuando tu enemigo, cuando alguien te hace daño y tú oras, ascuas de fuego amontonarás contra ese enemigo. Cuando una persona te maltrate, no le devuelvas lo mismo. Y más si uno es cristiano, uno no debe hacer eso, sino ore por esa persona. Así como el Señor oró por los que lo maltrataban y lo crucificaban, lo mismo que Esteban oró por los que lo crucificaban, y los apóstoles y muchos cristianos oraban por los que los estaban matando. Cuando alguien lo trate a uno mal, únicamente agache la cabeza, cierre los ojos y pida a Dios por esa persona. Ese es lo que debes hacer y lo que debemos hacer. No es fácil porque nosotros tenemos la tendencia a responder, pero es lo que demuestra que somos hijos de Dios. No es fácil, pero es lo que es el ideal que se requiere. Y verá que el diablo va a dejar de hacerlo, porque el diablo busca es que nosotros dañemos nuestras relaciones en la casa, en la familia, en los esposos, con la sociedad, con los amigos, con los vecinos. Pero cuando uno, en vez de responder, porque cuando uno responde es bajarse al mismo nivel de la persona, que de pronto es una persona que está llena de odio, de rencor, que no tiene cultura, entonces, y que no tiene la cultura cristiana, no tiene principios cristianos, entonces lo mejor es orar por esa persona para que el Señor cambie su corazón. Esa es la mejor respuesta que uno da. Y también cuando le hablen duro, conteste pasito, conteste con calma. El sabio Salomón escribió en Proverbios, la respuesta blanda aplaca la ira. Son normas que Dios nos dio para manejar las relaciones interpersonales. Esto tiene que ver con relaciones interpersonales. Así que, hermanos, el Señor sí nos da reglas, desde luego, para la vida práctica. Y esta es una de las necesarias. ¿Por qué se rompen las relaciones? Porque no sabemos manejar los conflictos. Nos tiran una piedra y respondemos con un ladrillo. O como dijera alguien, nos tiran un balón y respondemos con un ladrillo. No. Cuando alguien te tira un balón fuerte, baja la cabeza, ora. Y verá que el diablo no podrá hacer daño ni a esa persona ni a ti. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por la vida. Y te pedimos que nos enseñes a ser sabios para vivir, no a ser necios. El necio busca problemas a toda hora. El sabio busca sabiduría. El que huye de los problemas es sabio. El que agacha su cabeza y llora ante ti para pedir por la persona que le está haciendo daño es un sabio. Es sabio, pero no es fácil. Nuestra carne siempre tiende a contestar. Si nos hablan duro, nosotros la tendencia es, por acto reflejo, dentro del pecado, contestar lo mismo. Y lo que hacemos es agrandar el problema. Yo te pido, Padre, que nos perdones porque hemos actuado así, no hemos sabido actuar con sabiduría frente a los conflictos que siempre estarán. No es que los conflictos no estén, el problema es cómo se manejan los conflictos en la familia, entre esposos, entre novios, entre amigos, en la sociedad, oh Dios. Ayúdanos a ser sabios como tú, oh Padre, lo eres. Tú, cuando nosotros te maltratábamos, tú que eres Dios y que tienes el poder para destruirlos, nunca lo hiciste, sino oraste, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando te clavaban en la cruz y te decían injurias y te maldecían y te escupían, tú hubieras podido contestar con tu gran poder y destruirnos. No lo hiciste, sino que bajaste la cabeza, elevaste una oración al Padre y dije, Padre, perdónalos, ayúdanos a ser como tú. Danos ese corazón, ese carácter, esa sabiduría. En tus manos nos encomendamos en este día, por Cristo Jesús. Amén.